Lo que también ocurrió fue la decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones en el exterior. Sobre ello vamos a conversar a continuación con Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Medardo, muy buenas noches, gracias por su tiempo con DNews. Le saluda César García. Muy buenas noches, César. Un saludo cordial desde el Ecuador. Bien, coméntenos a su criterio y con su experiencia al haber sido funcionario de alto rango en el Tribunal Supremo Electoral, ¿está justificada la decisión del Consejo Nacional Electoral en el Código de la Democracia para repetir las elecciones por todos los problemas que se presentaron, que fueron evidentes, estos atentados en contra del sistema telemático mediante el cual los migrantes votaron? No hay disposición legal que faculte al Consejo Nacional Electoral a declarar una nulidad que no esté establecida en la ley y peor aún convocar fuera de los plazos a repetir las elecciones, no de todas las dignidades a las que tenían derecho los ecuatorianos residentes en el exterior a votar, sino a solo dos de ellas, porque validan la elección del binomio de presidente y vicepresidente. Lo dan como válido la votación que recibieron y solamente ordenan repetir la de asambleístas nacionales y de una consulta que también estaba vigente. O sea, Y ¿están esto violando la ley? sí, están violando la ley, porque los problemas que se suscitaron son por un mal desarrollo de un software que no fue probado, que no fue debidamente comprobado su valor frente a lo que sería un proceso democrático. Y así también lo manifestó la delegación de observadores internacionales que participaron en el proceso electoral, los de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ahora, ¿qué es lo que procedía entonces? Porque sabemos que tampoco los migrantes, que son un importante aporte, diría trascendental, con sus remesas a la economía ecuatoriana y que tienen derecho también a opinar y decidir en la democracia de su país, queden al margen. Sabemos que había un padrón que superaba los 400.000 migrantes y apenas unos 54.000 fueron los que votaron. ¿Qué debían hacer entonces para poder garantizar ese derecho? Debieron haber utilizado el sistema de votación presencial y con papeletas físicas, pero entraron en este proceso telemático sin tomar las previsiones, sin desarrollar adecuadamente el software, lo cual causó problemas. En el Ecuador están empadronados más de 540.000 ecuatorianos, de los cuales accedieron a este voto telemático aproximadamente unos 54.000. Perdón, 140.000, de los cuales solo votaron 50.000. Así es. Entonces esto refleja que les dejaron afuera sin poder ejercer su derecho al voto a un gran número de ecuatorianos que son perjudicados por estas fallas técnicas que se comprobaron en el Consejo Nacional Electoral y que no han sido justificadas legalmente, porque ellos lo que culparon es a que el sistema ha sido hackeado. Bueno, se fue hackeado porque hace válido solamente la elección presidencial y no la de asambleístas, donde varios sectores dicen que hay interés en que se vuelva a repetir las elecciones para favorecer a los candidatos de dos listas que están como finalistas en la segunda vuelta electoral, perjudicando al resto de actores. Esas son las denuncias que están presentando actualmente aquí en el Ecuador. Usted decía, entonces, si van a repetir, que se repitan en todo el proceso, presidenciales y también asamblea. Sí, pero además, ¿cómo se puede repetir con un sistema que no está funcionando? Si no funcionó en el proceso normal y la ley les obliga a repetir la elección en 10 días, no creo que en 10 días se pueda componer un sistema que fue fallido, un sistema que no funcionó. Entonces, todos esos problemas no han sido explicados con la claridad que están requiriendo los ecuatorianos, porque primero debieron habernos explicado qué pasó con el sistema, cuáles fueron las fallas de origen, permitir que se haga una auditoría para garantizar que nuevamente la convocatoria de elecciones para repetir las mismas o para realizar la segunda vuelta electoral no tenga los problemas técnicos que afrontaron en la primera etapa. Hablemos para la audiencia latinoamericana de qué es lo que está en juego, porque de momento, y de acuerdo a lo que usted bien describe, lo que estaría para repetirse serían las 6 curules que se disputan en el extranjero.
que en los resultados preliminares de esos 54.000 votantes se determinó que 3 correspondían a la Revolución Ciudadana en base a esos votos. Es decir, lo de fondo para usted es la disputa de esas 6 curules. Sí, es eso, y así lo han denunciado todos los actores políticos que participaron en el proceso, porque la Revolución Ciudadana lo que busca es tener una mayoría en la Asamblea Nacional, desde las cuales a ellos le permitan ejercer sus presiones para tomarse algunas instituciones del Estado. Y naturalmente al candidato que va en segundo lugar, lo que le interesa es constituir un gran frente que le apoye de ganar las elecciones. Entonces es muy importante esos 6 puestos que están en juego, y por eso llama la atención de que solo se haya convocado a que nuevamente se repitan las elecciones para elegir asambleístas nacionales. De acuerdo a su experiencia en la democracia, ¿habría una variación con esas 3 curules? Porque ya sin ellas la Revolución Ciudadana termina siendo la primera minoría en la Asamblea Nacional. ¿Es determinante, de acuerdo a lo que usted piensa, esos 3 votos? Sí, porque la Revolución Ciudadana no tiene la primera minoría, tiene la primera mayoría. De los 136 asambleístas que se eligen, ellos tienen ahora 51, y si logran ganar más, naturalmente su posición va a ser más sólida frente a los otros grupos que tendrán que llegar a alianzas para consolidar un gran bloque de apoyo al gobierno o de manejo a lo que sería la oposición. Entonces, todos esos factores están en juego en el Ecuador, porque no tenemos una democracia sólida, una democracia con partidos solventes, o que exista por lo menos un grupo de asambleístas que puedan apoyar en la gestión del nuevo gobierno, sea cual sea. Ahora, solo construye del fallecido y asesinado Fernando Villavicencio ha presentado recursos de objeción sobre esto. De acuerdo a usted, ¿cómo se procede, de acuerdo a la ley, para que haya sanciones en el caso de determinarse lo que usted ha denunciado, una ilegalidad? A ver, todos los ciudadanos pueden interponer recursos sobre las resoluciones del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, el cual tiene que revisar si la resolución que tomó el Consejo Nacional Electoral está fundamentada, sustentada en derecho, en lo que manda y ordena la ley, o caso contrario tendría que dejarle sin efecto. Si lo deja sin efecto, quedarían válidos los resultados que salieron en la primera vuelta electoral, y naturalmente quedaría ahí solucionado el problema. Solo iríamos a la segunda vuelta electoral, donde tiene que elegirse el binomio que salió, o los 2 finalistas que salieron triunfadores. Entonces dejamos a un lado lo que son las elecciones de asambleístas nacionales, que ahora quieren repetir, como asimismo una consulta sobre el Yasuní. Entonces están en juego estos intereses de los 2 finalistas, que, repito, a los unos les interesa tener más para apoyar la gestión del gobierno, y a los otros menos para irse con una oposición más sólida. Solo cierro preguntándole si hay pruebas suficientes para generar una causal de juicio político en contra de las autoridades del CNE. Sí, hay varias, porque en este proceso lo que no se ha hecho es el control electoral. Un control electoral que busca que todos los actores políticos utilicen los montos de dinero que puedan invertir en campaña y no se excedan de ellos. Y lo más importante, no se hizo el control de los aportes que realizan, porque lo que estamos viendo no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica, es el ingreso del narcodinero. Por eso ya se habla de la narcopolítica. Y eso es un riesgo que el Ecuador no puede correrse, porque a la larga, si entra el dinero de la narcopolítica, nosotros corremos un riesgo de convertirnos en otra Venezuela, otra Nicaragua, etcétera, etcétera. Por eso es importante que se vigile y se controle lo que manda la ley para el control del gasto electoral, tanto en los aportes como en las inversiones. Y esa sería la principal causal para iniciar un juicio político, a más naturalmente de los pedidos de revisión y auditoría del sistema informático, que ha tenido muchas fallas y sobre los cuales el Consejo Nacional Electoral no ha querido realizar una auditoría solicitada por la propia Contraloría General del Estado y por todos los actores políticos representados en los movimientos y partidos políticos en el Ecuador. Gracias, Medardo, por este aporte desde el expertise de haber estado liderando el organismo electoral acá en el Ecuador. Muy atentos a lo que pueda pasar, porque de momento no está cerrada la configuración de la Asamblea a la espera de qué va a ocurrir en el exterior. Que tenga buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes.